Buenos días, amados hermanos y amigos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, saludos de parte de mi esposa Iliana, de nuestros hijos y nietos para todos ustedes. Les agradecemos este tiempo de conectarse con nosotros y de poder compartir juntos la palabra de Dios. Es para nosotros una gran bendición. Bueno, pues sin tomar mucho tiempo, iremos directamente a lo que más importa en este momento, que es el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos en nuestro estudio a través del Salmo 91. Le invito pues que vaya al Salmo 91. Este es el mensaje número 4 que por la gracia de Dios hemos estado compartiendo a través de este maravilloso Salmo. Y nos faltaría uno más todavía, el mensaje número 5. Antes de entrar pues a la palabra de Dios, vamos a separar unos segundos para una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones. Que sobre todas las cosas, Señor Espíritu Santo, me tomes en tus manos, me uses para la exaltación y la glorificación del nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la buena edificación de la iglesia y de cualquier persona que tenga la gentileza de conectarse en esta hora con nosotros y de escuchar este mensaje, que sea de bendición, que sea de exhortación, que sea de consolación y de edificación para cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues decía que hemos venido estudiando este maravilloso salmo, el Salmo 91, y vamos a leer hoy, corresponde al verso 14 solamente. Ya hemos cubierto del verso 1 al verso 13 en los primeros 3 mensajes. El mensaje número 4 lo vamos a anclar en el verso 14 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a Dios por esa promesa, por esa palabra. Entonces, hemos visto, o mejor dicho, hemos escuchado a través de nuestro estudio en este salmo, dos voces que hablan en sus primeros versos. Una, la del salmista, que expresa total dependencia en Dios y a quien él llama mi esperanza y mi castillo. Y la otra que responde a esa voz, a la primera voz que habla, que es la del salmista, la segunda voz le responde, o responde más bien a esas afirmaciones del salmista y le dice que él será protegido de Dios. Y en el verso 14, que es el primero de la última sección del Salmo 91, nos encontramos con una tercera voz. Y esta voz es la voz de Dios que viene a sellar, a confirmar y a hacer cumplir las promesas que han sido hechas en su nombre. De manera que la primera voz dice, yo confiaré. La segunda voz se dirige al que habla y le dice, no temerás. La tercera voz, que es la voz de Dios, dice o habla de sí mismo y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Note, y esto es muy importante, note que no dice por cuanto en mí ha puesto su confianza, tampoco dice por cuanto en mí ha depositado su fe, ni mucho menos dice por cuanto ha depositado una semilla de fe de $10,000. No, señor, no dice nada de eso. Y esto es muy importante, pues literalmente Dios dice en este salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor, ni siquiera la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, sino su amor. Ahora, ¿por qué la voz de Dios no habla directamente al salmista? En primer lugar, porque Dios en sus palabras hace una declaración universal, dando a conocer lo que Él hace por cualquier persona que ponga en Él su amor. Note que esa palabra, esa frase, su amor,
tiene mucho peso, acarrea mucho en sí misma y lo vamos a ver a lo largo del mensaje. Además, la frase ha puesto su amor es una expresión abierta, es una invitación abierta muy semejante a la que nosotros encontramos en Juan 3:16, en esa parte del verso donde dice, para que todo aquel, es decir, es una invitación, es una puerta abierta para que toda persona que ponga su amor en Dios, es decir, toda persona que ponga su amor en Dios, recibirá todas estas bendiciones, todas estas garantías, todas estas promesas. Desde el primer mensaje vengo haciendo énfasis que estas bendiciones, independientemente que este es uno de los salmos más citados y más conocidos, juntamente con el Salmo 23, todo el mundo le gusta ir al Salmo 91 y gloria a Dios por eso. Pero es importante aclarar que estas son bendiciones condicionadas exclusivamente para el hombre o la mujer que ha escogido vivir en el lugar secreto de Dios, que cultiva una intimidad personal con Dios, que mora bajo la sombra del Altísimo, que es el equivalente a vivir pues en el lugar santísimo de Dios. Es decir, no es para todo el mundo. Es para todo el mundo, pero para todo el mundo que esté dispuesto a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, es obvio pues que estas bendiciones son igualmente para nosotros desde el momento que Dios se expresa en esa manera. Si Dios hubiese dicho, escuche bien, si Dios hubiese dicho, por cuanto en mí has puesto tu amor, ya dirigiéndose específicamente a una persona, en este caso al salmista, y le diría, yo también te libraré, sería muy difícil para nosotros aspirar a estas promesas, aspirar a estas bendiciones. Pero por cuanto Dios dice, ha puesto su amor, es una expresión abierta en la cual deja una gran esperanza para toda persona que quiera buscar íntimamente el rostro de Dios. Es toda persona que decida hacer de la intimidad con Dios la pasión, es decir, la pasión más alta, la prioridad más importante de su vida. Estas promesas están ahí para él o para ella. Entonces, dicho esto, parece como si estas palabras conducen a dos pensamientos. El primero, aquello que Dios se deleita en encontrar en nosotros. Y el segundo, aquellas cosas que Dios nos dará o le dará a todo hombre, a toda mujer que ponga su amor en él, que ponga todo su ser en Dios, que se esconda en Dios, que busque el rostro de Dios, que le sirva en espíritu y en verdad, como le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Vamos pues al primer pensamiento. Vamos a ver, número 1, veamos pues aquello que Dios se deleita en encontrar en nosotros. Es obvio por lo que ya yo he hablado y he leído, que Dios se deleita en encontrar en usted y en mí que pongamos nuestro amor en Él y que conozcamos su nombre. No es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento espiritual íntimo en lo más profundo del corazón. Pero no me voy a adelantar a las cosas. Vamos a verlo detalladamente, según Dios nos permita, el Espíritu Santo nos permita. Entonces, por cuanto en mí ha puesto su amor. Si con prudencia usamos la imaginación, que no está prohibido usar la imaginación cuando escudriñamos la palabra, cuando tratamos de ilustrar lo que vamos entendiendo, usted se daría cuenta que casi se percibe una nota de satisfacción en las palabras de Dios cuando Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y ha conocido, igualmente, hay una misma, como se percibe una misma satisfacción cuando Dios dice, porque ha conocido mi nombre. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo le conozcamos en la manera más íntima. Es obvio, pues, que hay dos cosas que nuestro Padre Celestial se deleita y que anhela que nosotros, o encontrar en nosotros. Él busca en nosotros que pongamos todo nuestro amor en Él, que le conozcamos íntimamente, que conozcamos su nombre.
Y en cualquiera que Él las encuentre, cualquier persona que Él encuentre, sin importar el estado de quizás inicial imperfección, Él se regocija y está dispuesto a derramar, como dice allá la Escritura, en primer capítulo de Efesios, verso 3, Él está dispuesto a derramar todas esas bendiciones espirituales con cuales nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ver. Ya las vimos por anticipado, pues veamos cada una de ellas un poco más detalladamente. La frase ha puesto su amor. Sugiere, como dije yo, sugiere mucho más que la belleza poética en sí de la frase. Ha puesto su amor en mí. Transmite la idea de vaciar, de depositar, de entregarse sin reserva, completamente en este caso, a Dios. Y aunque el amor es el vínculo o el único vínculo entre nosotros y Dios, mi amor en este caso incluye todo. No es solamente una idea abstracta, voy a poner todo mi amor en Dios, sino que la palabra de poner su amor, como dice el verso, por cuanto en mí ha puesto su amor, quiere decir que ha puesto su voluntad, ha puesto sus pensamientos, ha puesto su amor, obviamente, pero pone todo su ser en Dios. Ha puesto todo su ser en Dios. Entonces, Dios se deleita en nosotros cuando nos aferramos a Él, cuando nos agarramos de Él. Esta palabra ha puesto su amor en mí es la persona que se agarra, que se aferra de Dios, que le busca en espíritu y en verdad. Puede que haya muchas más cosas que se puedan mencionar, pero yo voy a mencionar 3 maneras de agarrarnos, de asirnos de Dios. Agarrémonos pues de Dios, agarrémonos de Dios con nuestros pensamientos, hora tras hora, momento tras momento, independientemente de las distracciones del diario vivir, mantengamos nuestros pensamientos fijos en Dios. Usted puede, si usted se propone mantener una conversación mental con Dios, inclusive audible también, pero mental con Dios, independientemente de donde usted esté y lo que usted esté haciendo, usted puede mantener sus pensamientos ocupados en Dios y yo sé que se puede. Esto no es un invento, se puede. Se puede mantener esa comunión mental con Dios, mantener sus pensamientos ocupados en Dios. Aunque hay otras cosas, pues, que legítimamente ocupan nuestra mente en responsabilidades del día, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Usted puede mantener una consciente búsqueda de la presencia de Dios. Usted puede anhelar su compañía, su presencia, donde quiera que usted esté parado. No importa. Y si usted hace eso, si usted pone en práctica ese estilo de vida, téngalo por seguro que usted va a poder comprobar cómo las tristezas, los miedos, los pecados, las preocupaciones, los estreses, todas estas cosas que nublan la mente, que limitan el ejercicio sano de nuestra mente en una manera que agrade y no contriste al Espíritu Santo, usted va a ver cómo eso va despejando nuestra mente de todas esas cosas que contaminan, que nublan, incapacitan la mente del hombre y van siendo desalojados y reemplazados, por no tener una mejor palabra, por esos pensamientos brillantes y placenteros de Dios que vienen a nuestro rescate, que se manifiesta Dios cada vez más cerca y más suficiente para nuestras necesidades del diario vivir. Pues agarrémonos de Dios con nuestros pensamientos, agarrémonos de Dios con nuestro amor. El primero y más importante mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, como he dicho, el amor es el único vínculo verdadero entre Dios y nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estamos viendo cómo el amor es el único vínculo verdadero entre Dios y nosotros. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice ahí que Dios es amor. Y en el mismo capítulo ese 4, el verso 19 dice que nosotros amamos
porque Él nos amó primero. De manera que ese mandamiento, amarás a Dios, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, es el alfa y la omega del cristianismo. Cuando nosotros cumplimos con ese mandamiento, dentro de la esfera de ese mandamiento, cumplimos con todo deber. Dentro de la esfera de ese mandamiento, encontramos toda bendición y plenitud de vida en Dios. El corazón dividido anda atormentado. Cuando usted tiene un pie aquí, es decir, un pie en el cielo y el otro en el infierno, o un pie dentro de la voluntad de Dios y el otro pie fuera de la voluntad de Dios, usted anda atormentado. Pero el corazón consagrado a Dios, no importa las circunstancias que esté enfrentando, las pruebas, los problemas, si hay un corazón consagrado a Dios, disfruta de paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Confíe en Dios y usted va a experimentar esta cosa. El amor que es parcial no es amor. El amor es total, es continuo. Agarrémonos pues de Dios con nuestros pensamientos, agarrémonos de Dios con nuestro amor, con nuestro corazón, continuo, total. Y en tercer lugar, agarrémonos de Dios por el obediente contacto de nuestra voluntad con la de Él, sujetando nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, no permitiendo que las circunstancias dicten nuestra conducta, no obedeciendo a nuestras propias fantasías, no obedeciendo a nuestras inclinaciones pecaminosas, ni deseos egoístas, ni cosas semejantes, sino dejando que su palabra gobierne abundantemente en nosotros. No puede lograrse un verdadero contacto entre Dios y nosotros. No puede haber una verdadera comunión con Dios. No podemos poner nuestro amor en Él, excepto que haya una completa sujeción de nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Y excepto que nosotros digamos, sea Dios el alfarero y yo el barro, excepto que nosotros digamos, aceptaré lo que Él envíe, haré lo que Él diga, excepto que hagamos eso, no podremos acercarnos, ni mucho menos mantenernos en Él, porque no hay otra manera. Esa es la manera que Dios lo ha hecho. Es decir, solo aquel que se une a Dios y se aferra a Él por medio de los pensamientos, por medio del amor entero, completo, no dividido, y por medio de la obediencia puede aspirar a ser uno con Dios. El Señor Jesucristo, en su larga oración por todos nosotros, registrada en Juan capítulo 17, específicamente en el verso 21, ora por esto, para que seamos uno con Él y el Padre y el Espíritu Santo. Él dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Eso es muy importante, que también ellos, usted y yo, seamos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa intimidad personal, única, que solo se logra a nivel espiritual, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ahora bien, usted debe saber que este nivel de espiritualidad no es cosa fácil. Yo no le estoy ofreciendo a usted un paseo en el parque, pero sí es la plenitud de vida que Cristo vino a comprar para usted y para mí. Y se puede, en Cristo todo lo podemos. Todo lo que sea de acuerdo a la voluntad del Padre, obviamente. Y esta es la gran voluntad del Padre, si pudiéramos usar esa expresión, de tener intimidad con usted. El Padre lo creó a usted a imagen y semejanza suya, según está registrado en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y registra la Escritura que Dios se deleitaba paseándose con el primer hombre en el huerto del Edén. Dios quiere intimidad con nosotros. Dios envió a su Hijo a dar su vida en rescate por nosotros para restaurarnos a esa relación, a esa intimidad personal que se había perdido
por causa del pecado y que está perdida en cualquier persona que es gobernada por el pecado. Pero si somos gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo, si vivimos dentro de los parámetros de la palabra de Dios, si anhelamos a Dios, como dice el verso 14 de este salmo, porque ha puesto en mí su amor, porque nos hemos vaciado en Dios con toda confianza, dependencia y sujeción total bajo el señorío del Espíritu Santo de Dios, entonces se puede. Pero no es fácil, no es un parqueo en el parque, porque esto requiere de esfuerzo y disciplina. Todo lo bueno requiere de esfuerzo y disciplina. En 1 de Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, lo exhorta a ejercitarse para la piedad. Le dice, ejercítate para la piedad. Cualquier tipo de ejercicio, sea físico o sea espiritual, requiere de disciplina, requiere de esfuerzo. Y para dar unos cortos ejemplos sencillos por razones del tiempo, porque me siento presionado por el reloj, un ejemplo muy sencillo. La relación con Dios tiene que ser mantenida. Usted tiene que mantenerse buscando de Dios. Esto es diario. Esto es cada minuto. Esto no es un día a la semana. Esto no es los domingos, el que va solamente el domingo a los servicios de la iglesia cuando esté abierta la iglesia. Esto no es los días de servicio durante la semana. Esto es 24/7 y en cada hora, cada minuto, cada instante, Dios tiene que estar latente en nosotros. Ese pensamiento, esa pendencia, esa dependencia, mejor dicho, de Dios, tiene que ser vivida diariamente. Si usted no mantiene su automóvil, el automóvil eventualmente va deteriorándose hasta que no sirve para nada. Entonces, todo requiere un mantenimiento. Vamos a hacer un ejemplo tan sencillo como nuestra mano, su mano. Después que usted agarra algo con su mano, al pasar del tiempo, ya normalmente es una cosa involuntaria, los músculos, los tendones, los ligamentos, toda la comunicación nerviosa del sistema nervioso al sistema esqueleto-muscular, etcétera, etcétera, perdón, todo eso va gradualmente perdiendo la tensión inicial y sin usted percatarse, usted va abriendo su mano y va soltando aquello que tenía asido. Asimismo, es decir, nuestra mente, nuestros afectos, también nuestra voluntad es afectada por los mismos principios. Y excepto que seamos cuidadosos, disciplinados, lentamente nuestro primer amor se va enfriando. Y poco a poco nosotros vamos soltando nuestra mano de la mano de Dios. Por eso le digo que requiere esfuerzo y disciplina. A todo esto, para empeorar las cosas, si nosotros añadimos la inclinación innata de nuestra naturaleza caída a desviarse del camino de Dios, se complica aún más el asunto. Por eso debemos mantener nuestra voluntad sujeta, sometida bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y ya no hablemos de las interrupciones, de las distracciones con que somos bombardeados por este mundo, sean buenas o malas o lo que sea, incluyendo inclusive nuestras responsabilidades familiares, nuestras responsabilidades de proveer para el hogar, etcétera, etcétera. Todo esto son, hasta se constituye a veces en obstáculos o impedimentos, pero si somos disciplinados, si hacemos el esfuerzo, se puede mantener una intimidad con Dios al extremo que Dios se agrade de que usted y yo, como dice él mismo en ese versículo 14 del Salmo 91, que hemos puesto nuestro amor en él. Eso es lo que usted tiene que invertir en Dios. Todo su ser, su mente, su corazón, su vida, su voluntad, todo vaciarlo en Dios. Entonces, la segunda parte del texto viene a nosotros como resultado de la realización de la primera. Es decir, después que ponemos nuestro amor, todo nuestro amor, toda nuestra voluntad en Dios, Dios dice lo siguiente. Escuche bien. Después de poner nuestro amor en Él, nuestra voluntad, nuestro afecto, todo nuestro ser, todas las expresiones buenas de nuestro ser, de ponerlas en Dios, Dios dice lo siguiente: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Note usted
que el conocimiento del nombre de Dios viene después y no antes de nosotros depositar nuestro amor en Él, de nosotros buscarle. Santiago 4:8 dice, buscad, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque ya Él nos buscó a nosotros. Él envió a su Hijo. Dios siempre ha dado el primer paso. Él abrió el camino. Allá en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, favor y gracia, oportuno socorro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino. Él abrió el camino al lugar santísimo y usted y yo tenemos todo lo que necesitamos para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Se nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Porque allá en Romanos capítulo 6 dice que nosotros no tenemos por qué obedecer al pecado, es decir, al pecado que mora en nosotros, que no le obedezcamos como para que reine en nosotros. Y en el verso 14 dice, porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa frase de que estamos bajo la gracia señala hacia la persona de Cristo, que todo lo que necesitamos para vencer la carne, para vencer al mundo, para vencer al diablo, nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Por eso es esa frase ahí. No es para que nos hagamos graciosos, sino para que entendamos que todo lo que necesitamos nos ha sido dado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Padre dice que le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Note entonces, repito, que el conocimiento del nombre de Dios viene después y no antes del vaciamiento de nuestro amor en Él. Y de esa completa sujeción de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El nombre de Dios es lo mismo que una revelación clara de su persona, porque el nombre de Dios revela el carácter de Dios. Entonces, la mayoría de la gente tiene un gran problema. La mayoría de la gente, aún dentro de la iglesia, llena la medida de Herodes, de Herodes que estaba reinando durante el ministerio de Cristo. Herodes quería conocer a Cristo, no conocerle personalmente, sino verlo para presenciar los milagros y las maravillas que hacía Cristo, pero sin ningún compromiso con Cristo. La mayoría de la gente quiere que Dios los bendiga, quiere que Dios haga milagros y maravillas en su favor, pero no se someten a Dios, ni mucho menos aman a Dios, porque es imposible amar sin obedecer y es imposible obedecer sin amar a Dios. Entonces, ahora, muy importante, la palabra conocido en esta frase, porque ha conocido mi nombre, esa palabra o esa frase es usada aquí en el mismo sentido que es usada en el Nuevo Testamento y específicamente en los escritos, es decir, de Juan, del apóstol Juan, bajo inspiración divina. La palabra conocido se refiere a un conocimiento que penetra o que va mucho más allá del conocimiento intelectual. Cualquiera puede tener un conocimiento intelectual de Dios, pero no todo el mundo tiene un conocimiento personal de Dios. Y este es un conocimiento que viene exclusivamente después que usted y yo hayamos vaciado nuestro ser en Dios, nuestro amor, y hayamos sujetado nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Esto es algo que no se le da a nadie, excepto que se someta a Dios y que ame a Dios por encima de todas las demás cosas, por encima de su madre, su padre, sus hijos, su esposa, sus hijos, sus nietos, todo. Dios está primero. Al fin y al cabo, no hay amor para esas otras personas, esos otros seres queridos, sin el amor de Dios, porque amamos, somos capaces de amar, porque Dios nos amó a nosotros primero. Esa deuda se la tenemos a Dios. Si usted disfruta, si usted se deleita en el amor que usted manifiesta por sus padres, por sus hijos, por sus nietos, por su esposa, etcétera, etcétera, usted lo hace gracias a que Dios puso ese amor en usted. Independientemente, inclusive si usted cree en Dios o no, usted es capaz de amar porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿cómo llega usted? ¿Cómo llega usted a amar y conocer a una persona? Bueno, pues vamos a tomar el ejemplo de un matrimonio, pero de un matrimonio en un hogar funcional, saludable, no de perros y gatos. Un matrimonio donde gobierna el amor y el respeto mutuo. Entonces, ¿de qué manera conoce el nombre de Dios?
¿De qué manera nos podemos ligar a Dios? De la misma manera que un hombre y una mujer se van conociendo en esa intimidad íntima de ellos, dejando obviamente para las computadoras que se ponen a trabajar muy rápido de la parte sexual. No estoy hablando de eso, estoy hablando del amor, ese amor de un ser que está dispuesto a dar la vida por el otro, en este caso en el matrimonio, donde se ama el uno al otro con un amor verdadero, donde ha sido unidos el uno al otro con cuerdas de amor. Entonces, le conoceremos y seremos conocidos de él. Además, ese conocimiento de Dios que habla aquí la palabra se deleita de encontrar en nosotros, este conocimiento de Dios que él se deleita de encontrar en nosotros es un conocimiento reforzado por la experiencia diaria. Existe una gran diferencia entre leer acerca de un país o visitar ese país. La persona que ha leído acerca de cualquier país del mundo solo conoce de ese país o conoce acerca del país. Pero la persona que ha visitado el país personalmente le conoce porque lo ha vivido, lo ha visto con sus propios ojos y ha experimentado ese lugar. Entonces, aquel que conoce a Dios, le conoce por el conocimiento que obtuvo, obviamente, primero de la palabra de Dios, que uno de los propósitos de la palabra de Dios es revelar, la voluntad de Dios a nuestras vidas, y también porque ha experimentado esas vivencias personales con Dios. Le ha buscado en espíritu y en verdad y ha experimentado la intervención milagrosa de Dios en diferentes situaciones de su vida. Dios le ha rescatado diferentes situaciones de su vida. Otro detalle importante de este conocimiento es su efecto positivo, el efecto positivo que tiene en nuestras vidas. Note cómo las palabras de este texto, del verso 14, lo voy a leer para refrescar una vez más. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Note cómo señalan hacia a lo que el salmista dice en los primeros versos del Salmo. Dios aquí se está refiriendo a lo que el salmista expresó en el primero y segundo verso del Salmo. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Bueno, porque aquí el salmista, es decir, habla, confesó, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estos son los nombres de Dios nuevamente. Nosotros discutimos esto en el primer verso y no tengo tiempo hoy para hablarlo, pero ahí está el nombre de Elión, del Shaddai, Elohim, Yahweh, Jehová, etcétera, etcétera. Ahí están los nombres de Dios y vuelvo a decir, el salmista los conoce no por mero conocimiento intelectual, sino por vivencias de su vida. Él invocó esos nombres porque cada uno de esos nombres se manifestaron en situaciones específicas de su vida para las cuales Dios, de acuerdo a lo que comunica ese nombre, Dios ministró, suplió, libertó o consoló o lo que fuera. Entonces, esas expresiones de absoluta confianza, son expresiones de absoluta confianza en Dios. No están sobre los labios del salmista, sino arraigadas en su corazón. Y eso es lo que busca Dios, que nosotros no seamos cristianos del labio, que no profesemos una fe del labios para afuera, sino que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia, nuestra intimidad con Dios esté arraigada en el corazón, porque solo así se agrada a Dios de nosotros. Entonces, estas son las cosas, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, que Dios desea y se deleita en encontrar en nosotros. Que nosotros vaciemos todo nuestro amor en Él y que nosotros le conozcamos personalmente. Eso es lo que Dios anhela. Que le amemos, como dice el Salmo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Que nuestra confianza sea exclusivamente en Dios y que por cuanto nosotros vivimos ese mandamiento, también tenemos acceso a esa intimidad maravillosa de Dios que le conocemos por nombre, le conocemos íntimamente. No es un conocimiento intelectual, no es conocerse a los 300 y pico de nombres
con los cuales se ha manifestado Dios a lo largo de las Escrituras, sino es conocerle por las vivencias de nuestra vida. Tenemos experiencias con Dios, experiencias con Dios. Y ahora, por último, y vamos terminando en unos minutos, vamos al punto número 2 del mensaje y vamos a ver o veremos lo que Dios da a aquellas personas en las cuales Él encuentre estas cosas. A las personas en las cuales Él encuentre que han vaciado su amor en Él y que le conocen íntimamente, que conocen su nombre, que conocen su carácter, que conocen cómo Dios se manifiesta, cómo Dios trata con nosotros a nivel personal, individual. Dios tiene esas cosas para darle. Mire, el verso 14 dice, yo también le libraré, le pondré en alto. Estas dos frases dicen casi lo mismo, pero hay alguna diferencia en ellas. En primer lugar, esto no significa ausencia de adversidades, de problemas, de tristezas, de dificultades en el camino. No, por ninguna manera. De otra forma, no tendría sentido la promesa de libertarnos. La promesa dice, yo también le libraré, le pondré en alto. Si esto significara ausencia de problemas en la vida, no tendría sentido que Dios dijera que nos va a libertar. Es decir, en ningún momento, pero tenemos la garantía que si llega el día malo, Él va a estar con nosotros ahí. Él va a estar con nosotros para defendernos. Él va a estar con nosotros para fortalecernos. Él va a estar con nosotros para darnos la salida. Quizás inclusive no necesariamente nos levante y nos saque del medio de la tormenta, pero nos da la fuerza y la capacidad de enfrentar la tormenta y pasar al otro lado en victoria, que es lo que mucha gente no entiende. No tiene que venir Dios con un helicóptero siempre a sacarnos a nosotros del hueco, pero sí nos da el pico y la pala para poder cavar y salir con la fuerza que Él nos da del hueco de la situación en que estemos. Ese es el Dios que nosotros servimos y esos son los misterios que a veces no entendemos. Queremos que Dios siempre nos tire la soga o la toalla, pero no necesariamente es así, porque Dios también quiere que seamos hombres y mujeres que crezcamos en autoridad, en poder y en experiencia espiritual, un crecimiento espiritual. Entonces, ¿y por qué le librará? ¿Por qué le librará? Porque Dios dice, porque su vida está ligada a mí. Eso dice Dios. ¿Por qué Dios ha de libertarnos? Porque ha ligado su vida a mí, dice Dios. Porque nosotros hemos puesto nuestro amor en Él y le conocemos personalmente. Y por cuanto estoy ligado a Dios y nada puede hacer daño a Dios, si yo estoy ligado a Dios, como dice el primer verso del Salmo, el primer verso del Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, si usted habita al abrigo de Dios y mora bajo la sombra del Todopoderoso, como nada puede hacer daño a Dios, tampoco nada le puede hacer daño a usted. Aunque esté rugiendo el león alrededor suyo, aunque el huracán arrecie, aunque esté bombardeando la Fuerza Aérea de Estados Unidos al estilo carpeta, como se expresaba eso durante la Segunda Guerra Mundial, que el bombardeo carpeta es que no queda una pulgada cuadrada donde no impacte el bombazo. Aunque así sea, Dios está ahí con usted y como nada creado puede dañar a Dios, tampoco le podrá hacer daño a usted. Y usted dirá, bueno, y los cristianos que mueren, pero inclusive la muerte no le puede hacer daño al cristiano, porque la muerte para nosotros es continuar viaje. A nosotros nada del diablo, del maligno, del mundo de las tinieblas, nada nos puede hacer daño, aunque nos corten la cabeza, hermano, entienda eso. Es decir, nuestra vida no termina aquí. Si nos toca morir por causa de Cristo, morimos y punto. Y vamos para el cielo, pero no nos pueden hacer daño. La muerte no nos puede detener. Lo más que pueden hacer es acelerar nuestra ida al cielo y recibir nuestra recompensa, que es, sobre todas las cosas, contemplar el glorioso rostro de Cristo. Entonces, si nada le puede hacer daño a Dios, tampoco a usted le puede hacer daño. Y esto trae a mente aquella escena de Pedro cuando se hundía en las aguas. El apóstol Pedro gritó, Señor, sálvame. Y con la fe que enfrenta el miedo, parece como que si Pedro extendió su mano hacia el Señor y tan pronto las dos manos se unieron,
Pedro fue levantado en alto y de nuevo las olas y el agua en la que él mismo se hundía volvieron a estar debajo de la planta de sus pies. Por eso dice el verso arriba, yo también le libraré, le pondré en alto. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Qué cosas da Dios a aquellas personas que están ligadas a Él? Si yo estoy ligado a Dios tan cerca como este salmo describe, entonces de su llenura Dios llenará siempre mi vacío. De su gracia, donde yo soy débil, Dios siempre me hará más fuerte. Oh, hay gran gozo y contentamiento y seguridad cuando sabemos que somos de Dios y que Dios es nuestro. Cualquiera que ligue su vida a Dios en una pulsante relación de amor, afecto y obediencia, será levantado por encima de toda fuerza del diablo y ninguna cosa le hará daño. Una cosita más y termino. En esta gran promesa del Salmo 91, verso 14. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Una cosita más sobre esto. Esto es mucho más que levantar al creyente fuera del alcance de las tormentas de la vida. Estas palabras señalan hacia ese hábitat espiritual en Dios, como acabo de decir, que aunque estemos aquí con los pies en la tierra, en medio de un mundo incierto, plagado de peligros, de amenazas, de todo tipo, de una inseguridad terrible, aunque estemos aquí con los pies en esta tierra, viviendo en territorio enemigo, porque este no es ya nuestro lugar, nuestra morada es en el cielo, aunque estemos aquí, nuestro corazón y nuestra mente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. E independientemente de nuestras circunstancias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué razón Dios dice de guardarnos en Cristo Jesús? ¿Por qué no dice del lugar de, vamos a decir, del lugar de la recámara más segura del templo que no fue hecho con manos de hombre allá en el cielo? ¿Por qué no dice en el reino de los cielos? ¿Por qué no dice en cualquier otro lugar? ¿Por qué en Cristo Jesús? Bueno, porque no hay lugar más alto, ni más seguro, ni más placentero que en Cristo Jesús. Por eso no hay nada más seguro que en Cristo Jesús. No pudiendo Dios jurar por otro más grande que Él, dio estas promesas, según dice la Escritura en hebreo. Y no hay nadie más grande que Jesús. Él es nombre sobre todo nombre. Entonces, allí todos los afanes, todos los estreses, todos los miedos, las incertidumbres, las preocupaciones, los alborotos y las distracciones de este mundo estarán bajo la planta de sus pies. Cuando usted por la fe sabe que está sentado en lugares celestiales con Cristo, todas estas cosas, aunque estamos viviendo en medio de ellas, están debajo de la planta de nuestros pies. Apodérese de esa promesa, pero viva también la palabra de Dios. Es imposible apoderarnos de promesas de la palabra si no la vivimos, si no depositamos nuestro amor en Dios, si no sujetamos toda nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, si no conocemos a Dios íntimamente, no importa cuánta promesa de la palabra usted cite, recite de memoria y reclame como le enseñan ahora, que usted reclame a Dios y que lleve a Dios agarrado de la oreja a la palabra y que lo confronte con su palabra. Usted haga todo eso y se quedará sin aire como papagayo repitiendo, pero excepto que usted viva la palabra de Dios, excepto que usted se sujete bajo la voluntad del Espíritu Santo y viva todo el consejo de la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que usted viva para glorificar a Cristo, que usted viva en esa intimidad con Dios, usted podrá citar toda la Biblia excepto, pero no vendrán las promesas. Las promesas vienen cuando usted deposita todo su amor en Dios, cuando usted conoce a Dios íntimamente, cuando usted sujeta toda su voluntad y todo su ser a Dios. Entonces, Dios le recibirá en su reino porque ha conocido su nombre. Dice Dios, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, dice el Jehová del Antiguo Testamento. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Jesucristo del Nuevo Testamento, que es el mismo del Antiguo Testamento. Yo le animo a que hoy usted en esa intimidad con Dios, usted vaya en un rincón y busque esa intimidad con Dios y dígale, Señor, yo quiero vivir este salmo. Yo quiero vivir específicamente este texto 14 del Salmo 91 que hoy hemos compartido. Yo quiero vivir
eso. Yo quiero depositar todo mi amor en ti y quiero conocerte íntimamente, porque yo quiero también disfrutar de todas esas bendiciones. Específicamente, hermano, más que las bendiciones materiales, quiero aclarar, la bendición más importante de Dios es la intimidad con Dios. Usted quiere prosperidad, como se habla ahora de tanta prosperidad, la prosperidad del hombre verdaderamente es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Eso lo hace usted más próspero que nadie, aunque no tenga un centavo en el bolsillo. Cuando usted conoce la voluntad de Dios y usted hace la voluntad de Dios, usted es un hombre o una mujer próspero, porque usted es rico espiritualmente, porque aunque usted no tenga nada de los tesoros de este mundo, nada de lo que el dinero puede comprar en este mundo, usted tiene todo, porque usted tiene al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Lo dejo con esto, pues. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia. Y si usted no ha entregado su corazón todavía a Cristo, yo le animo a que lo haga en esta hora. Dígale, Señor Jesucristo, sé Jesucristo en mí. Yo me entrego a ti. Quiero conocerte personalmente. Te ruego que me limpies con tu sangre preciosa, que perdones mis pecados, porque soy pecador, pero quiero ser cambiado, quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero vivir para servirte. Hágalo y usted nunca se va a arrepentir de eso. Que Dios les bendiga a todos, que el Espíritu Santo les guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.